Buenos días, amigos de los tiempos. Hoy estamos con una invitada especial para esta sección de seguridad que difundimos por este canal. Estamos con Gabriela Selles. Buenos días, Gabriela. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Ella es experta criminóloga, ha trabajado en varios organismos internacionales con temas de narcotráfico, trata de personas y todos los temas ligados a seguridad. En las últimas semanas, especialmente en el trópico, la sociedad ha vivido y ha conocido hechos bastante espeluznantes con relación a muertes, asesinatos, linchamientos. Hace 2 semanas hubo el caso de dos personas que fueron asesinadas y el fin de semana una persona más que fue linchada en la localidad de Virgasam, en el trópico de Cochabamba. Gabriela, ¿qué está pasando en el trópico? ¿Cómo puedes explicar todos estos fenómenos de delincuencia, linchamientos que vienen ocurriendo? Sí, bueno, creo que es importante decir que esto no es nuevo, ¿no? Viene ya de algunos años, sobre todo estas dinámicas delictivas vinculadas a los mercados ilegales, en el caso del trópico, muy vinculada al tráfico de cocaína. No nos olvidemos que el trópico es productor de hoja de coca, es productor de pasta base y también de clorhidrato de cocaína. Por lo tanto, hay ciertas dinámicas que se dan ahí que hoy en día, por diferentes factores, están exacerbando en lo que se ve la violencia, ¿no? Se pudiera decir que estos grupos criminales que han estado operando han empezado a diversificarse por diferentes razones. Y cuando hablo de diversificar, me refiero a que empiezan a cometer otro tipo de delitos, pero que son conexos a el narcotráfico, ¿no? Entonces, hay secuestros, hay linchamientos, hay quema de vehículos, y todos estos relacionados a este mercado, pero por dinámicas, por ejemplo, de venganza, de establecer propiedad de un territorio, poder sobre ciertos lugares o como ajustes de cuentas también, ¿no? La característica, además de estos delitos, son utilizadas en otros lugares también como herramientas estratégicas que utiliza el crimen organizado para hacer lo que nosotros llamamos, entre comillas, un refuerzo de contratos que probablemente no se han estado cumpliendo o de nuevo, pugna por territorios. Entonces, donde las dinámicas están un poco saliendo de un equilibrio, digamos, ¿no? Se están desequilibrando y por lo tanto empieza esta violencia. Menciona una palabra bastante fuerte que es crimen organizado. ¿Qué alcances tiene este concepto en el trópico? ¿Hasta dónde llegan los tentáculos de esta organización? Yo, yo lo que veo es que hay diferentes organizaciones criminales que están operando. No nos olvidemos que en Bolivia, tal vez para ver un poquito más de afuera, digamos, ¿no? El tráfico de la cocaína en específico es un delito transnacional, donde Bolivia es un país productor y hay países consumidores, es decir, que demandan la cocaína, como ser Europa, Estados Unidos y nuevos mercados en Asia y Oceanía, ¿no? Entonces, Bolivia tiene principalmente una condición de productor de cocaína, pero también de país tránsito, ¿no? Cómo funcionan las dinámicas aquí en el país, y eso incluye el trópico de Cochabamba, es que si bien hay miembros, y no solo diría emisarios, sino hay miembros que ocupan, digamos, lugares estratégicos y jerárquicos de alta jerarquía en organizaciones criminales como ser el primer Comando Capital, el PCC, que es esa organización transnacional que ha nacido en las cárceles de Brasil, o el Comando Vermelo, o los cárteles mexicanos. En Bolivia, las dinámicas principalmente están asociadas a clanes familiares que brindan servicios a estas organizaciones criminales transnacionales, ¿no? Entonces, lo que uno ve al interior de el Chapare, lo que se ve también en algunos lugares en Santa Cruz, en San Matías o en el Beni, en el mismo Yayagua, ¿no? En México Chico, es una estructuración de clanes familiares que dan servicio a estas organizaciones. ¿Cuáles son los servicios?
Hay servicio de producción de cocaína, hay servicio de refinamiento de pasta base de cocaína, clorhidrato de cocaína, hay servicio de acopio de la droga, hay servicio de subida y bajada, que es lo que se llama en ese mundo, de que tú contratas a un clan familiar para que con su avioneta, con su gasolina de aviación, pueda asegurar que va a llevar la droga hasta Paraguay, a Brasil, a Argentina o a las fronteras, digamos, ¿no? ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué? Porque las organizaciones criminales como el PCC, el Comando Vermelo, se han dado cuenta que era mucho más fácil y más cómodo subcontratar a estos clanes familiares que ya estaban estructurados y que esos clanes familiares tienen contactos a nivel local, tienen contactos con la policía, por lo tanto tienen niveles de protección, pueden conseguir, por ejemplo, gasolina de aviación que está regulada. Entonces, se ha generado una dinámica. Entonces, al interior del Chapar en específico, lo que estamos viendo hoy día es unas, digamos, disputas entre estos clanes familiares por eh, por ciertas partes de la cadena, digamos, de la logística del narcotráfico. Tiene que ver con esta actividad ilícita, la ausencia de policías en la zona del trópico, tras su retiro el pasado 6 de junio. Parece que Yo es creo que está incremento de yo creo criminalidad. que está muy relacionado. No nos olvidemos que no es la primera vez que hay ausencia de policías en ese área. El año pasado también hubo ausencia de policías. El 2000, o sea, han habido varias etapas en que la policía ha tenido que retirarse, no ha podido ingresar y por lo tanto una ausencia de Estado también permite un fortalecimiento de estas organizaciones, ¿no? Es decir, tener más poder territorial, porque la policía se demuestra débil, se demuestra sin capacidad de atender y de trabajar con inteligencia, trabajar de manera operativa para aminorar por lo menos este tipo de violencia o para no permitir que este poder avance en el territorio, ¿no? Entonces sí está muy relacionado con eso, no viene solo de ahora, viene también de antes, de estas ausencias que han habido, periodos de ausencia que han habido antes por parte de la policía en esos territorios. Ahora, paradójicamente, Gabriela, también tenemos información del pasado fin de semana de operativos que está realizando no para la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico en el mismo lugar, ¿no? En Tres Ríos, por ejemplo, ahí han tenido un tiroteo con detenidos, decomiso de droga. Entonces sí hay la presencia de la FELN, de UNOPAC, pero no así de la policía, de los que dan seguridad a la ciudadanía. Lo que pasa es que la estrategia de intervención es errónea y esto es un error que tiene el gobierno central. El gobierno central basa sus resultados y vende como una campaña comunicación, estrategia comunicacional, marketing político, la cantidad de laboratorios y de fábricas que han incautado, que han destruido, que han quemado, ¿no? Y la cantidad de cocaína que se incauta. Nunca dicen, por ejemplo, si los laboratorios o las fábricas estaban o no activas, porque muchas veces uno va, claro, destruye las fábricas, destruye los laboratorios, pero no estaban activas. Es por eso que no se encuentra nadie trabajando ahí, ¿no? Esa es una de las grandes preguntas que uno siempre se hace, ¿por qué hay tan pocos detenidos? Cuando la verdad es que hoy en día las dinámicas transnacionales y la visión que se ha tenido desde la aprobación de la ley 913 aquí en Bolivia ha sido la desarticulación de las organizaciones criminales transnacionales o de estas organizaciones locales que proveen servicios. Sin embargo, si bien la FELCEN entra a hacer interdicción, la FELCEN no entra a hacer inteligencia, teniendo inteligencia y trabajo de desarticulación de organizaciones criminales, teniendo en cuenta que esa también es una labor de la FELCEN, ¿no? Por eso hay una policía específica dedicada a todo lo que es el narcotráfico, que no solo se dedica a la interdicción es cuando van a los laboratorios, incautan cocaína, sino que también tienen el GIOE, tienen inteligencia, tienen el SECOAN, tienen otras unidades que están capacitadas, especializadas, que reciben información, que su labor específica es la de desarticulación de estas organizaciones criminales y de no permitir que tengan este poder en el territorio. Entonces, toda esta parte el gobierno no la está ejecutando. Volviendo al tema de los linchamientos como tales, parece que la policía
ni la fiscalía avanzan con los temas para dar con los culpables. No anuncian que se está haciendo la investigación, atribuyen a una ley del silencio que se aplica en este caso entre la comunidad donde se suceden los hechos. ¿Dónde terminan estos casos de linchamientos? No hay evolución, no hay detenidos, no se aplica la justicia. Sí, por un lado, hay una inacción total por parte de la policía, del Ministerio Público, de la Justicia, pero por otro lado, también hemos visto que cuando ha habido una acción, no nos olvidemos que el año pasado se ha detenido al cabecilla el Trópico, uno de los cabecillas de un clan familiar que se dedicaba a secuestros, no sé si a secuestros y extorsiones, que se lo han metido, que ha estado en la cárcel, ¿no? Que estaba en Chonchocoro. ¿Y qué ha pasado? Él seguía operando desde Chonchocoro en el trópico, ¿no? Entonces, la policía y el propio general Aguilera daba conferencias de prensa diciendo que la cabecilla de los nuevos secuestros, de los nuevos casos de extorsión que se habían visto en el trópico, sobre todo en esta área de Entre Ríos, que es la más está haciendo, y Virgarzama, que son un poco las más problemáticas, seguían estando a la cabeza de quien había sido detenido hace unos meses y que estaba en Chonchocoro. Es decir, no basta hoy en día con detenerlos y llevarlos a una cárcel de máxima de seguridad, porque se ha comprobado que desde ahí siguen operando. No me acuerdo muy bien su nombre, pero chapareño que estuvo detenido en Chonchocoro mandó a matar a un brasilero y ahí fue cuando, digamos, como que nos dimos cuenta o salió a la luz de que seguía operando, estando en Chonchocoro, operando en el trópico, ¿no? Entonces, es un problema que va mucho más allá, mucho más profundo del detener a una persona, porque también digamos, el centro de operaciones, se pudiera decir, se traslada a las cárceles, ¿no? Su perspectiva como experta en temas de seguridad de la vida, ¿cómo debería operar en estos casos? ¿Qué debería hacer la policía para frenar, detener de alguna manera los casos de delincuencia en el trópico de Cochabamba? Bueno, yo creo que es importante que el gobierno no levante las manos y se dedique a hacer campaña política, sino que se dedique a hacer gestión, ¿no? Como digo, es muy importante que toda esta parte de la FELCN que está especializada para luchar contra organizaciones criminales, desarticularlas, empiece a trabajar en el trópico. Y hemos visto que Humopar puede ingresar, a pesar de que hayan enfrentamientos, es parte de su trabajo. Ellos también están no solo equipados, están entrenados para poder responder a este tipo de ataques, ¿no? Por un lado es eso, es decir, que la policía, la FELCN, tiene que no solo dedicarse a la interdicción, sino también a la desarticulación de organizaciones criminales. Segundo, es muy importante el trabajo con las comunidades, con la gente del lugar. ¿Por qué? Porque la gente del lugar es la que mejor información tiene, sabe quién es quién, dónde están, a qué se dedican, qué hacen, cuál ha sido el problema, por qué hay los linchamientos. Ellos saben todo. Entonces la policía tiene que estar ahí trabajando de la mano con ellos, que también hay un grupo que son víctimas porque no están involucrados en estos mercados, no son parte de estas actividades ilícitas, y esta cooperación se tiene que dar también para este trabajo. Y un tercer elemento, más allá de esta crisis de ausencia de Estado específica en el trópico, es el trabajo en las cárceles, ¿no? Reducir los niveles de corrupción policial principalmente en las cárceles para que una vez que la justicia y la policía tomen cartas en el asunto y detengan a estas personas no puedan seguir operando. Obviamente, el umbral de todo esto que estoy mencionando es tener una justicia efectiva, una justicia transparente y que no sea corrupta, ¿no? Que tome, que le dé la importancia de lo que está pasando en el lugar. ¿Por qué? Porque más adelante puede llegar a ser aún más peligroso, aún más violento, ¿no? Entonces, si no se hace algo al respecto, ahora que se están viendo cosas bastante graves, cuidado después, ya no solo veamos gente vinculada, es decir, los actores directos del narcotráfico entre los asesinados, cuidado, empecemos a ver a policías, empecemos a ver a abogados, empecemos a ver a periodistas, ¿no? Que ahí ya puede haber un desborde de violencia por la inacción del Estado. En los últimos días hay una polémica fuerte aquí en Cochabamba, ¿no? Hay sectores de productores, de empresarios del trópico ligados al turismo, a la exportación de plátano, que están pidiendo la presencia policial y paralelamente el comando de la policía niega llevar más efectivos porque
alega que no hay garantías. Lógicamente, esto es debido a las amenazas de los sectores del levismo que el 6 de junio, en las pasadas protestas, han amenazado con no dejarlos entrar, con expulsarlos de la zona. ¿Qué grado de importancia tiene esta amenaza, Gabriela, a la policía? ¿Y por qué la policía, teniendo todos los elementos, no ingresa? ¿No? ¿Qué garantías necesita para ingresar? Yo creo que hay que separar las dos cosas, ¿no? Hay unas dinámicas de violencia vinculadas al crimen organizado, a la cocaína, al tráfico ilícito de cocaína principalmente, y hay otras dinámicas también violentas vinculadas a la defensa de una candidatura. ¿No? Creo que son dos, además que tienen características diferentes, es más, cuando hablamos de esta violencia vinculada al crimen organizado, al narcotráfico, también hay elementos de extranjeros, por ejemplo, ¿no? Elementos de gente que tiene y que está involucrada, que tiene un prontuario delictivo previo, digamos, ¿no? En cambio, por el otro lado, hay todo una, digamos, una defensa de una candidatura que históricamente también ha tenido una mala relación con la policía, ¿no? El 2019, no nos olvidemos, cuando hubieron los conflictos del 2019, los que estaban defendiendo a Evo Morales han ido a quemar un Mopar, han ido a quemar todas las estaciones, las unidades policiales en el trópico, ¿no? Y ahí un poco nace el miedo de la policía, ¿no? Como que esto no es la primera vez que hay digamos, una amenaza de un posible enfrentamiento, de unas posibles represalias contra la policía si ellos ingresan, que está vinculado a esta defensa hoy por hoy, ¿no? Eh, entonces creo que es muy importante ahí que se tiene que hacer un trabajo de campo, pero no solo con la policía. Hay un montón de actores en el ámbito electoral, léase el Tribunal Supremo Electoral, léase los observadores externos, sea la Unión Europea, otros, digamos, la misma iglesia, digamos, que pudieran estar ahí como veedores, como garantes para que pueda haber un ingreso de la policía, pero principalmente, que creo que hoy día es el principal, principal preocupación, es que se puedan llevar a cabo las elecciones, pero en esos lugares, ¿no? Que haya voto en esos lugares y también que los candidatos puedan ir a hacer campaña, ¿no? Gracias, Gabriela, muy amable por sus conceptos. Son bastante esclarecedores para nuestros seguidores de los tiempos en las redes sociales. Hasta otra oportunidad. Y amigos de los tiempos, no se olviden seguir nuestras redes. Estamos en Facebook, en Instagram y en nuestra página web.